Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues las circunstancias, me imagino yo, están reviviendo el caso de Luis Donaldo Colosio. Recientemente ha salido a la luz pública una investigación que está realizando la Fiscalía General de la República, en el que esgrime la teoría de que efectivamente hay un segundo tirador en el caso Colosio, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El magnicidio, ocurrido en Lomas Taurinas, 23 de marzo 1994, hace ya casi 30 años de esto, y haciendo memoria yo recuerdo que iba en carretera junto con el jefe de redacción rumbo a una estación de radio para preparar el noticiero nocturno, cuando en la radio escuchamos la interrupción del programa para que se diera a conocer la noticia del atentado. Por ese momento solo lo calificaron de atentado, y fue horas después que nos enteramos de que en términos reales ya Luis Donaldo Colosio había muerto. Bastó con la bala que recibió en la cabeza para asesinarlo, y sin embargo, después las teorías de la entonces Procuraduría General de la República, tratando de convencer a la opinión pública de que se trataba de un asesino solitario, inventó un giro en el cuerpo de Colosio debido al impacto en la cabeza, y que Mario Aburto, el asesino solitario, había vuelto a disparar sobre un costado del candidato priista a la presidencia de la República. Recuerdo que esa tarde no hablamos mucho en el camino, tanto el jefe de redacción de la empresa donde trabajaba por entonces, como su servidor, que coordinaba la redacción, estábamos atentos a lo que decía el noticiero, la interrupción del programa para dar la noticia. En fin, naturalmente cuando abrimos nosotros el noticiero a las 8 de la noche, esa fue la nota principal. Casi 30 años de eso, y sin embargo, la sombra de las dudas sigue poblando el panorama. La verdad histórica, por lo menos con una sentencia definitiva a Mario Aburto como asesino solitario. Fuera de eso, nada. Al principio los fiscales hablaban de un complot, hablaban de una acción concertada, de al menos la participación de dos personas, la que le disparó en la cabeza y la que eventualmente le disparó en el costado. ¿Por qué el empecinamiento de un solo asesino, de un asesino solitario? Bueno, pues porque a Mario Aburto lo catalogaron de loco, esquizofrénico, de un resentido social, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de dos personas, ya estamos hablando de crimen organizado, y además un crimen desde el poder. Numerosas entrevistas que yo he escuchado después, hechas a Carlos Salinas de Gortari, a quien la mayoría ya ha asumido como el villano favorito de todas las historias de crisis en este país, y que lo es en gran medida, le atribuyen a él el asesinato de Colosio, y él no se cansa de decir que nunca hubo un rompimiento. Le falta confesar lo que todo mundo sabemos, que Luis Donaldo Colosio era hechura suya. Luis Donaldo Colosio Murrieta coordinó la campaña de Carlos Salinas de Gortari en el fraude de 1988 por una parte, y después ocupó diversos cargos, hasta el más importante como secretario de Desarrollo Social del gobierno de Carlos Salinas, porque es la antesala del contacto con la sociedad a fin de ser reconocido, puesto que ya lo habían designado, Carlos Salinas ya lo había designado como su sucesor.
Ese es el argumento. Algunos otros esgrimen que ese discurso que atribuyen a Enrique Krause, el del aniversario del PRI, en el Monumento a la Revolución, el que leyó muy mal, por cierto, Xóchitl Gálvez, fue la causa del rompimiento con Carlos Salinas de Gortari. Y sin embargo, pocos saben que ese discurso había pasado ya por las manos del propio presidente entonces y le había dado el visto bueno y no había mayor dificultad en ello. Luis Donaldo Colosio Murrieta tenía su carácter, pero la muerte lo hizo un personaje mítico, sobredimensionado, porque incluso Luis Donaldo Colosio Murrieta fue líder nacional del PRI y tuvo que ceder Baja California en 91, si mal no recuerdo, en las elecciones a los gobiernos panistas, a pesar de que había ganado el PRI. Por la buena o por la mala, pero no podían comprobar el fraude. Pero Salinas, en aras de cogobernar con el PAN, le cedió esa entre otras muchas gubernaturas. Ni hablar. Evoco todo esto porque, insisto, ha salido a la luz esa nueva teoría que algunos fiscales la plantearon, fiscales especiales del caso Colosio plantearon como el hecho de haber dos tiradores por lo menos, y que después desecharon obligados seguramente desde Presidencia de la República, porque, insisto, esto ya hablaría de un complot, de un asesinato de Estado. En fin, hoy se vuelve a revivir esa hipótesis de dos tiradores, y miren que hay un enorme parecido entre Mario Aburto y el segundo tirador al que están acusando ahora y se acusó entonces en su momento de segundo tirador, un enorme parecido físico y por otra parte una trayectoria que incluso después siguió en el CISEN, también infiltrado en numerosas movilizaciones sociales para desarticularlas o para cometer algunos otros ilícitos. Y se supone que quien rescata a ese segundo tirador es Genaro García Luna, que no tenía todavía la relevancia que adquirió durante el régimen de Felipe Calderón Hinojosa, pero que ya se perfilaba con tintes de lo que llegaría a ser. Lo rescató, desapareció del escenario, durante mucho tiempo se ostentó como periodista en diversas entidades de la República. De hecho, cuando acudió a Lomas Taurinas, también se ostentaba como periodista, aunque formalmente el CISEN tuvo que reconocer que estaba ahí comisionado para la seguridad del candidato. En fin, muchísimas dudas, muchísimas interrogantes. E insisto, primero se culpó a Carlos Salinas, pero en el entendido de que nunca hubo ruptura y de lo que muchos grupos todavía de la fracción revolucionaria del PRI querían frenar, era la subasta de bienes nacionales a su favor, el de Carlos Salinas, el de extranjeros y el de un grupo de empresarios mexicanos. Explican en ello tanto el levantamiento armado de Chiapas, que fue netamente mediático, aunque Salinas bombardeó Chiapas para sofocar el levantamiento, pero fue más con tintes de decir: no puedes privatizar una zona que es indígena, que está en guerrilla y que no está pacificada. Hay que explorar los minerales que hay ahí, como si no bastara solamente con la riqueza que puede ser explotada a nivel turístico. En fin, es una batalla en donde, para empezar, pues había quienes defendían un maximato al estilo Calles, Plutarco Elías Calles, pero ahora con Carlos Salinas de Gortari, que tenía una ambición desmedida. Se iba a ir a presidir un organismo internacional
El plan, cuentan algunos, era dejar a Colosio en la presidencia, que hiciese los cambios como los hizo Salinas en su momento para que Vicente Fox fuese presidente de la República, porque recordemos que Fox es hijo de extranjero y la Constitución lo prohibía y fue Salinas quien la modificó para ello, por una parte. Y el plan era que Colosio modificase durante su gestión como presidente la Carta Magna a fin de que en el 2000 Carlos Salinas pudiese volver a la presidencia de la República. Rompió Carlos Salinas de Gortari una de las reglas básicas del sistema político mexicano, que era terminar su mandato y desaparecer del escenario o ponerse al servicio del Tlatoani en turno. Bueno, insisto, yo he escuchado muchas entrevistas a Carlos Salinas de Gortari, quien dice no hubo jamás rompimiento, a Colosio yo lo formé. No se atreve a decir abiertamente que él dio el dedazo para que fuera su sucesor, pero así fue de cualquier manera. Y en todo caso, sin decir el nombre, señala al probable asesino, al probable responsable del magnicidio. Y Salinas simplemente señala en cada entrevista: pregúntense ustedes a quién benefició el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Fue presidente 6 años, fue presidente de la República y se llama Ernesto Zedillo, que por estos días estuvo de vuelta en México y muy vertiginosamente porque hay muchísimas cosas que reclamarle. En fin, ese año de 94, levantamiento armado en Chiapas, el asesinato de Colosio, también el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la de José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas, la fuga de capitales, la crisis económica, el país en alfileres, Zedillo y sus errores de diciembre, la recriminación y la batalla con Carlos Salinas, meter preso a Raulito, el hermano de Carlos, las huelgas de hambre entre comidas que hizo Salinas allá en Nuevo León, hasta salir finalmente del país huyendo. En fin. Bueno, todo esto a colación, porque insisto, otra vez se ha puesto sobre la mesa el hecho de que hubo 2 tiradores en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. No porque nosotros, quienes nos tocó vivir en esa época y seguir el acontecimiento desde el ámbito periodístico, no lo supiéramos, sino porque, bueno, mucha gente lo recordará. Incluso fiscales especiales iban y venían con más pena que gloria porque nadie resolvió nada. Como no fuese la condena de Mario Aburto calificándolo como asesino solitario. Bueno, esto viene a colación, insisto, porque otra vez se revive la teoría de 2 tiradores, por tanto un asesinato de Estado, porque uno de ellos pertenecía al CISEN, pertenece tal vez todavía, o lo van a dar por muerto ya para que ahí termine el caso, puesto que se ha girado una orden de aprehensión contra ese presunto segundo tirador. Y en medio de esto, Luis Donaldo Colosio Jr., pidiendo al presidente que ya deje el asunto por la paz, que no quiere la familia revivir más de aquella tragedia. Uno respeta su dolor, pero coincido en lo que respondió el presidente. Este es un crimen que afectó al país dramáticamente y se trata de un magnicidio que le hizo mucho daño al país, un crimen de Estado que no puede quedar así. Ni hablar. ¿Por qué al cuarto para las 12? Y con esto cierro. El presidente revive
este caso. Bueno, Salinas de Gortari, Carlitos, siempre ha estado metido en la política mexicana y mueve muchísimos hilos de poder todavía. Y esto de todavía lo digo entre comillas porque debería sustituirlo por la palabra siempre ha movido muchos hilos. Desde 88 y desde antes, desde 82 con De la Madrid, ha movido muchos hilos en la política mexicana. Y lo digo también pensando en Zedillo, que vino a darnos clases de honradez cuando es él a quien culpa a Salinas de ser el beneficiario del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Pero ¿por qué al cuarto para las 12 cuando ya se va este gobierno? Esa acusación, pues simple y llanamente me parece a mí, al margen de que todos queremos saber la verdad, me parece simple y llanamente que ambos están entrometiéndose abierta y descaradamente en el proceso electoral 2024. ¿Bastará la estrategia para mantenerlos al margen de su intromisión? En ambos casos, tanto Salinas como Zedillo tenían fuertes vínculos con el narcotráfico. Y de lo que hoy más padece este país es justamente del terror que está sembrando el crimen organizado y del peligro de la nominación de candidaturas y del riesgo de que participe el narcotráfico en la elección. Si a estas alturas, después de tantos años, tanto Zedillo como Salinas y el propio Felipe Calderón Hinojosa, cuyo superpolicía está esperando sentencia en Estados Unidos, mueven todavía algo de eso, pues creo que hay razones. ¿Bastará para mantenerlos a raya? Yo no lo creo. Es una advertencia. Pero si en casi 30 años estos que tuvieron el poder, ni Salinas, ni Zedillo, mucho menos el presidente de la alternancia Fox, y qué decir de Calderón, mucho menos Peña Nieto, se ocuparon de la verdad sobre el caso Colosio, 30 años después, no dudo que López Obrador tenga un buen recuerdo de Colosio, puesto que incluso 2 días antes del magnicidio cenaron juntos. No eran naturalmente amigos, pero teóricamente coincidían con el afán democrático. En fin, cuarto para las 12 y ponemos sobre la mesa otro problemón, como es un magnicidio. Que ojalá llegue el mensaje a los destinatarios, Salinas, Zedillo y Calderón. Tal vez el mensaje llegue. Hay que preguntarnos si le harán caso. Tarea para todos. Lo averiguaremos con el tiempo. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias. Suscríbanse, denos un like, cuídense mucho. Hasta pronto.